Pues empezamos. Pues nada, bienvenidos este caluroso 30 de mayo a nuestra número 102 de la Brown Bag Session, sponsorizada por Marta Ferrer, su primera BBS, que va a ser genial. Y nos va a hablar con el IDP, que no tenemos muy claro mucho de lo que es. Así que nada, cuando quieras, Marta. Vale, pues te quito la pantalla. Avisadme si veis ya la presentación. Uy. ¿Veis mi presentación ya? Sí. Vale, perfecto. Vemos tu pantalla. Sí. Veis mi pantalla. Ahora Sí que veis la presentación, ¿no? Bueno, esto es IDP, más allá de la documentación. Y bueno, voy a poner un poco en contexto porque, bueno, tampoco estoy diciendo nada nuevo porque las tareas diarias creo que lo estáis viendo vosotros. Que las tareas diarias de los desarrolladores, aparte de desarrollar código, consisten en configurar eventos, configuración de entornos, bases de datos y demás recursos, aparte de integrarlos. Posteriormente, una vez están en producción, monitorizar y seguir estos recursos, cómo van los sistemas y la documentación. Esto presenta un problema por el problema de la complejidad operativa a la hora de que hay muchas tareas que son repetitivas, entonces pueden automatizarse, las interfaces son dispersas, tenemos múltiples herramientas y se relacionan entre sí y eso pues presenta una complejidad a la hora de entender cómo se relacionan los sistemas. Y bueno, eso que cada vez hay más herramientas, con lo cual la complejidad es creciente. Para esto surgen los Internal Developer Platform, que además o sea, son una estructura centralizada en la que además de tener documentación, se integran la representación de las distintas herramientas que utilizamos y también los distintos componentes software. Los Internal Developer Platform también pretenden proporcionar una plataforma de autoservicio en la que poder crear templates para poder solicitar y configurar recursos de una manera automatizada y estandarizada. Y todo esto contribuye, o sea, el hecho de tener la infraestructura centralizada y templates para solicitar y configurar recursos hacen que la experiencia de usuario pues, sea mejor. Bueno, más del usuario, del desarrollador. Pero quiero diferenciar bien entre lo que es un Internal Developer Platform y un Internal Developer Portal. El Internal Developer Platform se refiere al backend, es decir, el ecosistema de desarrollo y el catálogo de entidades y la gestión del catálogo de entidades. Y el Internal Developer Portal se refiere al front, es decir, a la interfaz unificada y clara en la que tenemos visualizamos todo el catálogo de entidades y así como las distintas documentaciones y también paneles intuitivos con estos templates para la automatización de creación de recursos o la gestión de los recursos. Ya yendo a nuestro Mass-Stack IDP, nuestro IDP está desarrollado con Backstage, que es un framework open source de Spotify para la creación de Internal Developer Portals. Está hecho en React y Node.js. Y este Mass-Stack IDP se compone de el catálogo en el que tenemos los distintos componentes de software, de infraestructura, así como de organización, grupo de usuarios. Se compone también de unos software templates que automatizan tareas, los tech docs, que pretenden ser la documentación como código, ya que se trata de archivos Markdown que luego posteriormente se renderizan presentándose en el IDP. También se compone de una serie de plugins que añaden funcionalidades adicionales al portal. Vale, antes de meterme en enseñar el Developer Port, el IDP, pues me gustaría aclarar una serie de términos que son las distintas entidades del catálogo que podemos encontrar.
Podemos encontrar las entidades que se refieren a lo que es el ecosistema y la organización lógica de los distintos componentes, que serían el dominio, que son sistemas con una terminología y propósito común. Por ejemplo, un ejemplo de dominio sería Masorans. Luego tenemos los sistemas. Son entidades que cooperan para una función específica, por ejemplo, agents. Luego, a un nivel más básico, tenemos los componentes, que son piezas individuales podrían ser piezas individuales de software, como son microservicios o librerías, las APIs, o recursos, que se refieren a la infraestructura física o virtual necesaria, una base de datos. Y luego, a nivel de organización, tenemos el grupo, que sería la entidad organizativa, bueno, equipos, chapters y demás. Y luego los usuarios, que son cada uno de los usuarios del IDP. Vale, vamos con la demo. Y os enseño cómo es el IDP. Bueno, al entrar al IDP, como yo ya estoy logada, lo primero que encontramos es esto. Estamos logados mediante Google IAP, con lo cual tenemos nuestro usuario y además tenemos inventariado todos los grupos que tenemos en Google, los permisos y demás. Al entrar, lo primero que nos encontramos es esta pantalla de inicio, el home, y bueno, aquí podemos encontrar documentación sobre el IDP, un poco mejor explicado de lo que yo os acabo de contar, y profundizando en los conceptos del catálogo, y cómo se define cada uno. Luego, en el mismo home podemos encontrar este apartado con anuncios. También nos saldrá en los sistemas a los que pertenezcáis y los servicios con los que también se relaciona vuestro usuario. Y así como tenemos aquí, bueno, esto es pequeña pantalla con herramientas y luego con enlace a distintas herramientas. Y luego aquí abajo tenemos un plugin de GitHub en el que aparecen nuestras pull requests abiertas o que hemos revisado. Y luego, continuando, en el apartado de los dominios, aquí pues encontramos dominios principales, también tenemos un buscador para buscar algún subdominio, aquí abajo encontramos todos los dominios, pero bueno, también tenemos el buscador. Me voy a meter aquí en el dominio de Masorans para que veáis cómo es un dominio. Aquí tenemos un overview con una pequeña descripción del dominio. Aquí tenemos los metadatos del dominio. Aquí a la derecha volvemos a tener información del dominio y un pequeño grafo con las relaciones que tiene ese dominio con otros subdominios o sistemas. Para acceder a la documentación podríamos hacerlo desde aquí. Encontraríamos la docu que es relacionada con este dominio. Y luego aquí en el apartado de información también tenemos, pues por ejemplo, quién es el owner de este dominio, el repositorio, porque como decía, esto se basa en que es documentación como código. Uy, le he abierto doble. Vale, no puedo ver. Bueno, me voy aquí. Ay, disculpa. Ay, no es lo que quería. Vale, y lo que quería enseñaros es esto, que esto está relacionado directamente con un YAML que está dentro del monorepo, justo al ladito del código. Y nada, y esto sería cómo se visualiza un dominio. Si aquí, a través de este grafo que aparece aquí, podemos navegar hacia los distintos dominios. Por ejemplo, voy a meterme aquí. Esto vuelve a ser otro dominio con su pequeña descripción. Otra vez poniendo aquí la información de a quién pertenece, su pequeña descripción, los metadatos. Y otra vez podemos navegar hacia los distintos componentes, tanto hacia atrás como hacia adelante, por el grafo. Si ya me meto en el dominio de agents, puedo ver que este dominio, aparte de tener la información y el grafo, veo que tiene dos sistemas. Para que veamos cómo es el sistema,
Aquí dentro podemos ver otra vez una pequeña descripción, enlace al repositorio. Y bueno, y podemos ver que aquí ya en el sistema sí que podemos visualizar que tiene una serie de componentes, provee unas APIs y depende de unos recursos determinados. En este caso, pues bueno, aquí vemos que está el tipo de componente, la entidad recurso y es las APIs. Si nos metemos también en uno de los componentes, podemos ver todavía más cosas. Y bueno, y así podemos ir navegando por los distintos componentes. Otra vez aquí podemos encontrar la documentación de la API del Customers API, que es este microservicio, y bueno, y ver las relaciones. Aquí no tiene subcomponentes, pero bueno, también podemos aquí ir a ver cómo es en Kubernetes, un pequeño changelog, el feedback, si hay alguien que ha puesto algún feedback sobre esta documentación, sobre este componente. Luego las APIs, qué APIs consume este micro y qué APIs provee. Y también podemos aquí ver el enlace de documentación. Bueno, si tiene dependencias, que en este caso sí que tiene dependencia con estos recursos, Redis y el proyecto de GCP. Si nos metemos dentro ya de una API, igual lo mismo, vemos cómo es el componente, voy a meterme de otra manera. Vale, podemos ver eso, que el componente API y lo importante es que aquí tenemos la definición de la API. Y así sería como podemos navegar. También podríamos navegar al componente, podríamos navegar directamente, disculpad, podemos navegar también directamente por el grafo. Podríamos aquí ver el grafo con distintos niveles de profundidad. Lo que pasa es que, claro, pues empieza a ser más difícil de visualizar. Y aquí, para que no sea tan complicada la visualización, podemos quitar tipos de relaciones o tipos de componentes. Vale. Bueno, me ha faltado por comentaros que también aquí si yo me meto en el dominio de agents, pues no quiero en el grafo, quiero aquí. Yo busco aquí agents. Tenemos el enlace a los usuarios, al grupo que pertenece, el grupo que tiene este dominio y a los distintos miembros, así como los tipos de entidades que posee este grupo. Luego, en algún usuario concreto, podemos ver la información de este usuario, los grupos que tiene y, bueno, demás información. ¿Qué más? Eso navegando de dominios, pero también podemos directamente buscar las APIs desde aquí, por ejemplo, y también filtrar pues con distintas etiquetas, ¿vale? Si esta es la que hemos visto antes, pues te metes y ya está, y ves la API. Luego, en cuanto a documentación, aquí nada más entrar nos sale seleccionado las que tenemos nosotros, pero también podemos aquí seleccionar y filtrar. O sea, seleccionar toda la documentación que hay de todo y filtrar. Por ejemplo, si yo me voy a Cloud Engineering, pues yo puedo ver aquí pues, la documentación de Cloud Engineering. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Los templates. Ahora mismo solo tenemos este template que sirve para crear TechDocs y documentación de IDP y bueno, es para automatizar esa tarea de creación de documentación. Si vamos avanzando por este wizard, pues al final lo que hace es crearnos un TechDoc, bueno, una PR para crear el TechDoc, la PR del monorepo. Y eso sería de momento la automatización que tenemos. Luego aquí esto es nada visual porque tenemos las tecnologías y en qué nivel de adopción se encuentran. Esto es muy interesante también porque tenemos aquí una serie de herramientas integradas en el IDP
como podría ser esta que pues, normalmente yo lo utilizo mucho, que es la de jwt.io, pues aquí esto sería para decodificar un JWT. También tenemos alguna para, bueno, podéis explorar la de base 64, también se utiliza mucho. Y así, también podemos utilizar para decodificar. Vale, ¿qué más? Aquí nos encontramos con un espacio, un apartado de foro en el que podemos abrir preguntas y bueno, y se genera debate. Un foro, ¿sabía? Y bueno, el apartado de anuncios al que mencionaba antes, que también se encuentra en la home. Y bueno, y este sería el IDP.